Paso a vosotros, hermanos. Pueden tomar su lugar. Bueno, en esta tarde vamos a tener un mensaje bíblico eh, titulado Si se humillare mi pueblo. Este estudio bíblico está basado en una expresión que Dios le dijo al rey Salomón en, en la respuesta a su oración que hizo en la dedicación del templo de Jerusalén, ya que el Salomón pidió a Dios que si su pueblo de Israel eh, allá en las naciones donde hubiera sido esparcido pidiere perdón hacia la casa de nuestro Dios, eh, tú oirás, dice, desde los cielos, desde la habitación de tu morada, su oración, la oración que hiciere en este lugar. Y nuestro Dios le responde a Salomón con estas palabras. Vamos a ver lo que dice Segundo de Crónicas 7, 13 y 14. Segundo de Crónicas 7, 13 y 14. Pueden participar en las lecturas, hermano. Amén. Amén. Aquí Dios mismo es el que nos dice la forma en que podemos obtener el perdón de nuestras faltas. ¿Cuál es esa forma? ¿Cuál es esa forma? Si se humillare mi qué, mi pueblo. Primer paso es la humillación. Eh, buscar a Dios con corazón humilde. Y el siguiente paso, ¿cuál es? Dice, si se convirtieren de sus malos, ¿qué? Caminos. Ese es, ese es otro punto que tenemos que considerar en este día del perdón, en este día de las expiaciones. Si se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su qué, su tierra. De esta manera responde nuestro Dios la plegaria de Salomón. Dice en el versículo 11, acabó pues Salomón la casa del Señor y la casa del rey y todo lo que Salomón tuvo en voluntad de hacer en la casa del Señor, y en su casa fue prosperado. Y dice el 12, y apareció el Señor a Salomón de noche y díjole, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Entonces es la manera en que le responde Dios a Salomón su oración, y también nos hace saber que hay una forma de buscar el perdón de Dios, y esta es con humildad y también convirtiéndonos hacia Él. Bueno, también en el libro de Proverbios encontramos un versículo en el que se nos habla de cómo alcanzar
el perdón y misericordia de Dios. Veamos lo que dice Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bueno, es lo mismo que le dijo Dios a Salomón, ¿verdad? En la respuesta a su oración. Entonces, pues Dios nos ha enseñado a que no debemos esconder nuestros pecados. No debemos esconder nuestros pecados, sino, dice, confesarlos y apartarnos de ¿qué? De ellos. Y entonces alcanzaremos ¿qué cosa? Misericordia. Bueno, ya conocemos nosotros las palabras del profeta Isaías, capítulo 1, donde se nos describe cómo es eso de apartarse del mal. ¿Cómo es eso de apartarse del mal? Porque bueno, ahora sí que como que es muy genérico eso de apartarse del mal, pero aquí en Isaías se nos dice claramente qué cosas debemos de hacer cuando Dios nos pide apartarnos del mal. Isaías 1, 16 al 18. Isaías 1, 16 al 18. Amén. Gracias, hermana. Bueno, entonces es lo que Dios le dice al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías y ahora se nos dice a nosotros, lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo que, aprended a hacer el bien, buscad juicio, restituid al agraviado, oíd en derecho al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dirá el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces vemos aquí a nuestro Dios dispuesto a perdonar a su pueblo, siempre y cuando su pueblo, nosotros nos apartemos, nos limpiemos de todo pecado, ¿verdad? Nos apartemos de hacer lo malo. Muy bien. Bueno, aquí en el mismo libro del profeta Isaías encontramos un llamado de Dios a cada uno de nosotros en Isaías capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, 6 y 7. Amén. Así que dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje limpio su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en ¿qué? En perdonar. Aquí vemos nosotros el acto de la teshuvá o arrepentimiento, definido con la palabra vuélvase y vuélvase, ¿sí? ¿Qué es arrepentirse? ¿Qué es arrepentirse? Volverse exactamente.
y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia. Es otro de los significados de esta palabra teshuvá, que es el acto que tenemos que realizar el día de hoy en el día del perdón. Bueno, sobre todo abandonar nuestros pensamientos, porque como dice más adelante, nuestros pensamientos no son los pensamientos de quién, o los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces tenemos que aprender a pensar como piensa quién, Dios, porque el pensamiento de Dios es justicia y qué, y verdad, justicia y verdad. Y nuestros pensamientos a veces se apartan de eso. Nuestros pensamientos no siempre son justos, no siempre son verdaderos. Entonces, tenemos que aprender a pensar como quién, como nuestro Dios. ¿Cómo pensaremos como nuestro Dios? Bueno, obedeciendo a sus mandamientos, porque sus mandamientos reflejan el pensamiento de quién, de Dios. El pensamiento de Dios está ahí, contenido en sus qué, en sus mandamientos. Dios está dispuesto a perdonar el pecado de su pueblo siempre y cuando se vuelva a Él, dice la palabra de nuestro Dios. Bueno, vamos a leer una oración del profeta Daniel, una oración que hace el profeta Daniel reconociendo el pecado de Israel. Daniel 9, 4 al 9. Daniel 9, 4 al 9. Nueve tal. Amén. Gracias, hermano. Bueno, leer esta oración es muy importante, porque si no sabemos cómo pedirle a nuestro Dios perdón, o si no sabemos de qué pedirle perdón, pues aquí encontramos una oración de un profeta, de un varón de Dios que está orando por el pueblo de Israel. Y lo más hermoso de esta oración es que Dios lo oyó o no lo oyó, hermanos. Sí, oyó al profeta Daniel y le dio respuesta a su oración para que esa cautividad en la que estaba el pueblo de Israel pudiera volverse atrás, pues pudiera revertirse esa cautividad. Entonces era una cosa pequeña la que pedía Daniel, perdón. No, era una cosa grande, era algo
estaba pidiendo por la nación, no estaba pidiendo nada más por él, estaba pidiendo por toda la nación de ¿qué? De Israel. Y bueno, vemos a un varón que sabe cómo hablarle a quién, sabe cómo hablarle a Dios, sabe cómo pedirle. ¿Y cómo le pide? Dice, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Bueno, y la pregunta sería, ¿y esta condición está muy alejada de la nuestra, hermanos? Pues no, ahora sí que lamentablemente no. Así que nos sirvan estas palabras para aprender a pedirle a nuestro Dios perdón, porque realmente hemos desobedecido ¿a quién? Hemos desobedecido a Dios, no hemos guardado sus mandamientos, no hemos oído su consejo y realmente pues nuestro Dios no merece nuestras ofensas porque Él nos ha rodeado de cosas buenas, ¿verdad? De cosas buenas y no merece que le ofendamos. Así que por eso se ha establecido este día y confiemos en la promesa que hace nuestro Dios: si se humillara en mi pueblo, yo oiré desde los cielos. Yo oiré su ¿qué? Su oración. Si le pedimos a nuestro Dios de corazón y humillados y con el dispuestos a volvernos de nuestros malos caminos, ciertamente Dios oirá, porque el Dios al que nosotros servimos es un Dios vivo, es un Dios que ve, es un Dios que oye. Bueno, vamos ahora a ver una cita en el libro de Jeremías, Jeremías capítulo 3, versículos 12 al 14. Amén. Gracias, hermano. Conoce, dice, ve y clama estas palabras hacia el Aquilón y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice el Señor. No haré caer mi ira sobre vosotros, porque misericordioso soy yo, dice el Señor. No guardaré para siempre el enojo. ¿En cuántos versículos hemos leído esta frase el día de hoy, hermanos? Nuestro hermano David nos citó algunos y yo cité otros en el tema de la parte de la noche. Esta frase, no guardaré para siempre el ¿qué? El enojo. Así que Dios siempre está esperando que sus hijos nos volvamos hacia quién, hacia Él. Y está dispuesto a qué? Y está dispuesto a perdonarnos. En esto conozcamos a nuestro Dios, que es un Dios de misericordia, de bondad, y volvámonos hacia Él. A veces nos alejamos de Dios no teniendo razón por qué hacerlo. Entonces, pues es momento de ¿qué, hermanos? Es momento de volvernos. Es momento de volvernos.
Bueno, otra forma de, otra palabra que define este concepto de la teshuvá es la palabra arrepentimiento. Sabemos nosotros que en todas las escrituras, los profetas, el mismo Señor Jesús el Mesías, Juan el Bautista, predicaron el arrepentimiento. Vamos a ver lo que dice Marcos 1:4. Marcos 1:4. Amén. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba, el bautismo del arrepentimiento para remisión de los pecados. Entonces, bueno, los que conocemos el camino de Dios, que nos hemos bautizado, sabemos que para la remisión de pecados se necesita, ¿qué se necesita? Arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento no se necesita solo cuando nos bautizamos, sino se necesita cada que nos apartemos de quién, de Dios, o cada que desobedezcamos a quién, a Dios, se necesita ese qué, ese arrepentimiento. Entonces, pues es el llamado que vino haciendo Juan. Démonos cuenta que Juan no le hablaba a personas que no conocían a Dios, ¿o sí? ¿A quién le hablaba Juan? Pues al pueblo de qué? De Israel, que conocía a Dios, conocía sus mandamientos, sus estatutos, conocía las sagradas escrituras. Sin embargo, pues se había apartado de Dios, entonces era necesario ese arrepentimiento. A los mismos dirigentes religiosos, a los escribas y fariseos, también les hacía notar Juan que era necesario que se arrepintieran. Y vaya que estos escribas y fariseos eran muy celosos guardadores de la ley, pero había puntos que no observaban, había puntos de la misma ley que no guardaban exactamente. Entonces, por eso aún los mismos dirigentes y enseñadores eran llamados al arrepentimiento. Ahora veamos las palabras del Señor Jesús acerca del arrepentimiento en Lucas 13, 1 al 3. Lucas 13, 1 al 3. Amén. Gracias, hermano. Bueno, así que estaban por ahí unos conversando acerca de unos galileos que los había mandado matar Pilato y había mezclado con sus sacrificios. Y pregunta el Señor Jesús: ¿pensáis que estos galileos, porque han padecido estas cosas, hayan sido más pecadores que todos los galileos? ¿Y qué responde el mismo Señor? No, os digo que si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Bueno, fíjense que muchas vicisitudes le pasaron al pueblo de Israel por
por apartarse de Dios, por no obedecer a sus mandamientos. Y de esas vicisitudes podía haberse librado, ¿sí o no? Podía haberse librado. Y una de esas vicisitudes fueron los romanos, que los oprimieron, que los, vamos a decir, les quitaron su riqueza y les quitaron su libertad. Pero todo esto hubiera sido evitado si el pueblo de Israel hubiera sido fiel a ¿quién? Fiel a Dios. Dios los hubiera, ¿qué? Los hubiera librado y los hubiera protegido de todos estos pueblos malos y pueblos tiranos como los romanos. Pero pues no, el pueblo de Israel, como dice las mismas escrituras, fue un pueblo de cerviz dura, o sea que no era un pueblo dócil. Y a veces pues nosotros nos parecemos al pueblo de Israel, ¿eh? También que no somos un pueblo dócil. Así que dice el consejo del Señor Jesús: no os digo antes, si no os arrepintiereis, todos pereceréis igualmente. Entonces, pues, si hemos sido rebeldes, hemos sido faltos, ¿qué nos queda hacer? Arrepentirnos. El perdón va precedido del arrepentimiento. Veamos las palabras del apóstol Pedro en su discurso del libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos 2, 38. Amén. Gracias, hermano. Entonces dice, bueno, estas palabras que dice el apóstol Pedro las dice porque en su discurso les está haciendo notar a los judíos el mal que habían hecho al enviar a la muerte al Mesías, a Jesús el Mesías. Y entonces, haciéndolos reaccionar y reflexionando, preguntan los judíos en aquel momento: varones, ¿qué haremos? O sea, de repente se dieron cuenta de todo el mal que habían hecho. Y preguntan: varones, ¿qué haremos? ¿Y qué les dice el apóstol Pedro? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el perdón de los pecados va precedido del arrepentimiento, de, como hemos leído, de convertirnos hacia Dios también. Bueno, vamos a ver ahora lo que dice Primera de Juan 1, 8 al 10. Primera de Juan 1, 8 al 10. ¿10 también, por favor? Amén. Gracias, hermana. Bueno, entonces tenemos que reconocer nuestra condición de pecadores, porque si dijéramos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros, ¿qué? Mismos. Pero si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para que nos perdone. Precisamente para eso fue establecido este día, para que confesemos nuestras
faltas, nuestros pecados delante de ¿quién? Delante de Dios. Vamos a ver unos versículos de el profeta Ezequiel en su capítulo 8. Ezequiel capítulo 8. Fijémonos aquí en estos versículos en la gran misericordia de Dios, Ezequiel 8, 5 al 9. Primero vamos a ver. Ezequiel 18, perdón. Me equivoqué. Ezequiel 18, 5 al 9. Amén. Gracias, hermano. Hasta ahí. Bueno, entonces aquí define el Señor cómo es un hombre justo. ¿Cómo es un hombre justo? ¿Cómo, qué es lo que Dios quería que hiciera el pueblo de Israel? Bueno, dice, el hombre que fuere justo e hiciere juicio y justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni llegara a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, al deudor tornare su prenda, no cometiere robo, diere de su pan al hambriento, y cubriera al desnudo con vestido, no diere al ogro ni recibiera aumento, de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio de verdad entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis derechos para hacer verdad, este es justo, este vivirá, dice el Señor Dios. Bueno, ahora que en estos últimos meses que hemos estado viendo las porciones de la Perachá, ¿en dónde están contemplados todos estos requisitos o todas estas cosas? En la ley de quién, hermano? En la ley de Dios. Quiere decir que Dios estaba enumerando los pecados, las cosas que no estaba haciendo Israel de su qué. Dios le estaba diciendo a Israel lo que no estaba haciendo de su qué, de su ley, ¿sí o no? Ahora, ¿qué diría Dios de nosotros? ¿Nos hemos preguntado eso? ¿Qué diría Dios de nosotros? ¿Ustedes sí están bien en todo? 10, ahora sí que 10 de calificación. Aquí Dios le está diciendo a su pueblo en qué estaba qué, en qué estaba fallando. Y eran muchas cosas, Eran muchas cosas y además graves. Así que, pues, pensemos nosotros, ¿qué me diría Dios a mí? Esto Dios le estaba diciendo a su pueblo. ¿Qué me diría Dios a mí? Sí, hermano. Ajá. Así es.
Así es. Entonces, vamos a seguir viendo otros versículos. Bueno, hagamos esa reflexión. ¿Qué me diría Dios a mí? ¿Cuáles son las cosas en que estoy fallando? Este, por eso antes de presentarnos aquí, por eso está establecido el día de las trompetas, para que tengamos estos 10 días de ¿qué? De reflexión y de pensar, a ver, en qué estoy fallando. Porque no nada más es, Señor, te pido que me perdones, pero ¿de qué? ¿De qué quieres que te perdone? Si tenemos que saber en qué en qué hemos fallado, porque aquí Dios le está diciendo a su pueblo, en esto, en esto, y en esto, y en esto otro. Entonces, hagamos un balance y reconozcamos en qué hemos fallado. Porque ahora vamos a ver lo que dice los versículos 21 al 25. 21 al 25. Veinticinco, por favor. Amén. Gracias, hermano. Así es que aquí están las palabras clave, unas palabras clave en el versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Cuál sería la respuesta? No. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? ¿Cuál sería la respuesta? Sí vivirá. Es lo que está diciendo Dios. Si el impío se apartara de sus caminos, vivirá. Vivirá. Todas, dice, el impío si se apartare de sus caminos y guardare todas mis ordenanzas e hiciere juicio y justicia, de cierto vivirá, no que, no morirá. O sea, eso es lo que Dios lo que Dios promete. Nos promete Dios que viviremos si nos apartamos de lo malo que hemos hecho. Si nos apartamos, viviremos. Pero si no nos apartamos, pues ahí vamos a ver ahora lo que dicen los versículos 30 al 32. 30 al 32. Amén. Gracias, hermano. Bueno, así que el llamado de nuestro Dios, ¿cuál es? Convertíos y qué? Y volveos. Volveos. Otra vez volvemos a encontrar esta palabra. Volveos. De vuestros malos qué? Caminos, de vuestras iniquidades, y no será la iniquidad causa de qué? De ruina. Bueno, ahorita estamos viviendo tiempos muy difíciles en el mundo, ¿sí o no? A causa de la pandemia. ¿Y por qué es difícil que esta situación se revierta? Pues porque el mundo no sabe cómo hacerle, no sabe el secreto, pues. Y el secreto nos lo está diciendo Dios aquí en este capítulo 18 de Ezequiel.
¿Sí o no? Aquí nos los está diciendo. Convertíos y volveos de vuestras iniquidades y no será la iniquidad causa de qué? De ruina. Así es que nosotros sí sabemos qué hacer para que podamos vivir. Para que podamos vivir. Y esto es convertirnos, arrepentirnos, convertirnos, volvernos ¿a quién? Volvernos al Señor. Fíjense, vamos a ver algo importante aquí en el versículo 24. Fijémonos bien lo que dice. Mas si el justo se apartare de su justicia, porque ya leímos que si el impío se apartara de sus pecados, vivirá. Pero ¿qué dice del justo? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? No. Todas las justicias que hizo no vendrán en memoria por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió. Por ello, ¿qué cosa? Morirá. Entonces, ¿es tremendo esto, hermanos? Entonces, el llamado de nuestro Dios es a no apartarnos de quién, de Dios, sino al contrario, volvernos hacia quién, hacia Dios. Y si ya estamos cercanos a Dios, pues cada vez más cada vez más cerca de Él. Bueno, ese es el mensaje para nosotros en esta tarde. Dios bendiga su palabra y a todos vosotros. Pasa a vosotros, hermanos.